Cedo la palabra al moderador de esta mesa, el licenciado Jaime Alcudia Goya, director de Enfoque Noticias. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, yo creo que esta mesa es fundamental, ¿no? Hay que analizar el sector turístico también y las perspectivas evidentemente económicas y políticas, ¿no? Nos acompaña la maestra Delia Paredes Mier, directora ejecutiva de Análisis Económico de Banorte, bienvenida. El doctor Daniel Chiquiar Sicurel, director general de Investigación Económica del Banco de México, y mi compañera conductora de la tercera emisión de Enfoque Noticias, Alicia Salgado. Vamos a ser muy breve. Maestra en la economía también, sí, bueno, no entré a los detalles de los currículos. Maestra Delia Paredes, ¿la escuchamos? Sí, gracias, ahora sí. Buenos días, gracias nuevamente. Es un gusto para mí cada año compartir con ustedes este panel en el que pues año tras año hemos venido analizando cómo empieza el año y revisando las presentaciones de años anteriores. Una cosa es lo que se dice cuando inicia el año y termina siendo otra cosa totalmente diferente. La verdad es que las perspectivas el año pasado se veían muy bien para la economía global en general. Sin embargo, pues lo que hemos estado viendo es que los líderes del mundo pues están abocados a abordar o no las crisis de corto plazo o inclusive abocados en generar ellos mismos las crisis. Y en esto tiene ocupado al mundo y esto empieza a tener repercusiones importantes sobre el escenario. No sé si tienen cargada mi presentación, un poco pues lo que tenemos muy en la mente ahora de corto plazo, bueno, que inició un poco el año pasado, es el tema del proteccionismo. El año pasado, hace un par de años, ¿no? Más bien, el proteccionismo, la desaceleración económica que esto puede causar en China, el Brexit, eso quizás es lo que tenemos más fresco de estos temas. Y hay dos problemas importantes que está generando esto. Es como resultado, pues la gran mayoría de las dinámicas geopolíticas en el mundo pues están yendo en una dirección que no quisiéramos que fueran, ¿no? El sistema de alianzas globales pues está empezando a ser bastante frágil. La relación Estados Unidos-China, Rusia, el tema también de la OTAN, sin duda la Organización Mundial de Comercio. En la Unión Europea, pues a raíz del Brexit también pues vemos ahí el tema de cómo se va a quedar cohesionado este arreglo que había venido funcionando durante años. Desde luego, pues el populismo en varios países, una crisis también de instituciones en Estados Unidos, lo vemos el pleito que hay entre el Congreso y la Casa Blanca actualmente con el cierre de operaciones, y en fin, esto pues va a tener como resultado o ha tenido como resultado que las perspectivas para el año que entra de crecimiento las hemos tenido que ir revisando a la baja. Estamos esperando un crecimiento que haya terminado el año pasado en 3.6% y se desacelera a 3.4%. Todavía es bastante bueno el dinamismo de la economía global, sin embargo, pues a su interior, si vamos viendo, pues también tenemos algunos… Esto es un poquito a lo que nada más para tenerlo. En general vemos una moderación en el crecimiento en casi todas las regiones, menos en Estados Unidos, en donde, pues sí, quizá de 2.8 que haya crecido la economía en 2018, vamos a ver una moderación hacia niveles de 2.5, dependiendo de cuánto dure el shutdown, pues lo vamos a ver también desacelerándose. Lo vamos a ver desacelerándose. Ese 2.6 que traemos
lo vamos a ver desacelerándose quizá 2,5, 2,4, pero todavía es arriba del promedio de lo que ha crecido esta economía en los últimos 12 años. Quizás hasta 2020 es cuando ya veamos una moderación hacia niveles de este 2,2%. No vemos un escenario recesionario por el momento. Sin embargo, pues por ahí Ben Bernanke lo que decía es que los ciclos económicos, los ciclos de expansión no se mueren por viejos, sino por errores de política económica, ¿no? Y en este sentido, pues, down, pérdida de confianza, muchos choques que podemos infringirle voluntariamente a la economía podrían, pues, descarrilar este ciclo de expansión que tiene la economía americana, que ha sido el más largo en la historia. Como consecuencia, y dado que la inflación está bajo control, pues lo que vamos a seguir viendo es al FED subiendo la tasa de interés. Aquí el FED ha sido muy enfático en decir que puede ser que vaya a pausar, que dado que no tiene una presión inflacionaria importante, se puede dar el lujo de ir evaluando cómo están las condiciones económicas. El problema ha sido que si el FED dijo pausar, pero el mercado oyó finalizar, ¿no? Y entonces sí hay una diferencia importante en los mercados entre la expectativa que tiene el FED, que según el último reporte, el comunicado que mandó, pues ellos esperan subir dos alzas este año de 25 puntos base cada uno, y el mercado pues básicamente le tiene el pricing en cero. Nosotros en Banorte lo que estamos viendo es que las condiciones siguen siendo propicias para que siga con la normalización de la política monetaria y le estamos poniendo por lo menos un alza de 25 puntos base, ¿no? Esto es 0.25% a la tasa actual. En la eurozona, pues también, a pesar de que vemos moderación en la actividad económica, está creciendo por arriba de potencial, lo cual pues la brecha del producto está abierta y eso pues hace que puedan seguir subiendo, aunque la verdad es que la inflación no ha despegado. Si bien teníamos la inflación total en 2%, si le quitamos los elementos más volátiles que son los energéticos y los alimentos, la tenemos todavía ahí alrededor del 1%. Ellos lo que están es en la fase de estar retirando el estímulo monetario, dejaron las compras de activos este año y no vemos que empiecen a subir las tasas, que por cierto están en niveles negativos, sino hasta septiembre por lo menos de este año. Y el Banco de Inglaterra, bueno, pues también está ahí en sus marcas listos fuera para subir si es necesario, pero también todo va a depender de cómo vaya el proceso de Brexit. Con todo lo que ha pasado esta semana, pues el riesgo de un Brexit sin acuerdo se ha incrementado y eso ya lo ha dicho el Banco Central, es un escenario francamente recesionario. Para México, pues como saben, también estamos al inicio de un nuevo gobierno y eso pues normalmente implica una desaceleración natural de la economía. Estamos pensando que de haber crecido 2.1% el año pasado, este año vamos a crecer alrededor del 1.8%. Sin embargo, pues reconocemos que este estimado tiene riesgos a la baja. Hay también aquí riesgos importantes o espacio para errores de política que pudieran tener un impacto negativo sobre el crecimiento. Y bueno, esperamos la inflación básicamente bajo control, todavía no quizás en el rango de Banco de México, en el objetivo de 3%, pero sí adentro de lo que es el rango. En términos de tipo de cambio, pues es la variable quizá más volátil. Si ven, en realidad el 2018 terminó en el mismo nivel, si uno ve punta a punta el comparativo, la depreciación fue de 0%, ¿no? 19.69 pesos por dólar. Sin embargo, en medio, acuérdense que lo tuvimos a más de 20, regresando, lo tenemos ahora en niveles de 18. Estamos esperando un 21,5 para para finales de este año. Muchos riesgos geopolíticos, mucho riesgo también interno. El hecho de que
pues vayamos a tener un crecimiento relativamente débil, pero la inflación bajo control puede darle espacio a Banco de México para no subir ya la tasa. Sin embargo, como hemos dicho, esperamos un incremento de la tasa por parte del FED, lo cual pues también reduce los diferenciales y eso puede ponerle presión a la moneda. Y bueno, con esto básicamente los dejo, focos amarillos para el crecimiento, bastante incertidumbre alrededor del escenario tanto global como local. Es un primer año de gobierno, normalmente se crece poco, porque simplemente, entre otros, es la base de comparación. El año pasado, normalmente en los años electorales hay un impulso por el lado del gasto que ya no tienes en el primer año de gobierno y eso pues básicamente te hace que se modere el ritmo de crecimiento. Los riesgos a la baja, como les decía, pues están también en esta desaceleración global, los volúmenes de comercio internacional se están reduciendo, tenemos pendiente el tema de la aprobación del nuevo tratado o acuerdo de libre comercio y bueno, eso hace que sea un año pues difícil en general para todos, ¿no? De planear en términos de actividad económica e inflación. Pues interesantes conceptos sobre lo que se está viendo o cómo se percibe la economía en el mundo y en México, ¿no? Desde la perspectiva del sector privado, digamos, de los análisis. Gracias a la maestra Delia Paredes, directora ejecutiva de Análisis Económico de Banorte, por esta primera intervención. Le doy la palabra al doctor Daniel Chiquiar, director general de Investigación Económica del Banco de México. Gracias. Muchas gracias, nuevamente muy agradecido por la invitación a este foro. Si pudieran poner mi presentación, porque creo que traigo unas gráficas que pueden ser especialmente interesantes para el sector, entonces sí me gustaría poderlas ilustrar en toda su magnitud. Pero mientras ponen la presentación voy a dar una breve introducción de la situación económica global. No voy a ahondar mucho porque Delia ya dio muchos de los conceptos, solo voy a complementar un poco lo que ella ya dijo con algunas ideas adicionales, luego pasar un poco a la actividad económica en México. Y voy a hacer un zoom al sector turístico muy brevemente, pero creo que puedo contribuir con un análisis que hemos hecho en el Banco de México, en el área de investigación, acerca de el comportamiento o los determinantes que influyen en el sector turístico, en particular el turismo receptivo en centros de playa. Entonces yo creo que eso puede ser relevante y finalmente hablaré muy brevemente de las expectativas que tiene el Banco de México para la economía, tanto para este como el próximo año, como también brevemente los riesgos que persisten, ¿no? Entonces, en cuanto a la situación externa que enfrentamos, pues de cierta manera, como ya dije, Delia dio un muy buen resumen al respecto, simplemente enfatizaría nuevamente que hacia el cuarto trimestre del año pasado quedó mucho más claro una moderación en el ritmo de expansión de la actividad económica global. Cada vez son más los indicadores que sugieren una desaceleración más notoria, más marcada de la actividad a nivel global y en particular más marcada de lo que se esperaba anteriormente. Entonces esto, junto con el hecho de que de cierta manera en congruencia con lo anterior, también la inflación a nivel global ha mostrado menos presiones alcistas y de hecho pues estaría moderándose en la mayor parte de las economías y en particular en las avanzadas. Esto ha conducido a una expectativa de que los principales bancos centrales sigan avanzando hacia una política monetaria más neutral, pero a un ritmo mucho más lento de lo que se esperaba anteriormente. Aquí sí me gustaría enfatizar que independientemente de que pudiesen haber diferencias en las expectativas tal como las trata de imponer, por ejemplo, en su comunicación la Reserva Federal con lo que el mercado espera, lo que es un hecho es que en general sí se ha reducido la expectativa en cuanto al ritmo de crecimiento de las tasas de referencia en los bancos centrales y esto en principio
Si no hubieran otros elementos, podría incluso conducir a condiciones relativamente más benignas en los mercados financieros. No obstante, no podemos concluir eso. ¿Por qué? Porque esto se está dando en un contexto de fuerte desaceleración de la actividad económica y más aún donde prevalecen muchos riesgos de índole económico y geopolítico en el ámbito global que pueden influir negativamente en las condiciones de financiamiento. En particular, pues ya se mencionaron muchos de ellos por parte del DELIA. En parte la desaceleración y las peores expectativas de crecimiento que se tienen ahorita pueden estar asociadas al entorno de guerra comercial que estamos viviendo a nivel global. También está influyendo la incertidumbre respecto a eventos tales como el Brexit, tales como el ritmo de crecimiento de China, que está también viéndose afectado por esta situación, así como diversos elementos idiosincrásicos a países específicos. Entonces, aún en este entorno de moderación en el ritmo de normalización de la postura monetaria en los principales países avanzados, pues se ha observado una caída en los precios de los activos de economías emergentes, una menor entrada de capitales a dichos países y pues las expectativas son de que posiblemente sigan enfrentando en los próximos meses condiciones de financiamiento relativamente astringentes. Eso pues es uno de los elementos que pueden influir en el comportamiento de la actividad económica en México. Entonces, pasando a ello, en estas gráficas podemos ver el comportamiento que ha tenido el sector real de la economía, en particular la actividad productiva, y aquí lo que vemos es que si bien hemos estado observando un ritmo de crecimiento relativamente constante, la economía ha venido creciendo a un ritmo moderado pero sin mostrar fuertes sobresaltos, sí es un hecho de que ha habido heterogeneidad hacia adentro de los diferentes componentes de la actividad y riesgos hacia adelante de un menor crecimiento. En particular, aquí podemos ver que en general, sobre todo si tomamos los datos más recientes, es claro que el sector industrial del país ha estado prácticamente estancado ya, pues prácticamente desde 2015, con altibajos, pero de hecho no se ha observado una expansión del sector industrial, lo que contrasta con el dinamismo que ha mantenido el sector servicios. A su vez, hacia adentro del sector industrial, lo que vemos es que esto ha sido en parte reflejo, su estancamiento ha sido en parte reflejo de la tendencia negativa que muestra la minería, que es un reflejo directo sobre todo de la menor producción petrolera en el país, pero también vemos en el margen una tendencia negativa en la industria de la construcción y un estancamiento en las manufacturas. En contraste con ello, como ya dije, los servicios vienen mostrando un desempeño relativamente más favorable, si bien también en el margen muestran cierta desaceleración. Esto lo que nos conduce a pensar en el Banco de México es que posiblemente en el cuarto trimestre de este año, el PIB, del año pasado, el PIB haya crecido a un ritmo menor a lo que se observó en el tercer trimestre. Y obviamente también hay riesgos hacia adelante para el crecimiento de 2019, que es de lo que voy a hablar en unos momentos. ¿Qué es lo que hay detrás por el lado de la demanda agregada de esta moderación en el crecimiento? Yo diría que es la combinación de un debilitamiento muy fuerte del desempeño de la inversión, así como cierta desaceleración de las exportaciones en congruencia con el entorno de mayor proteccionismo global. De hecho, podemos ver que con excepción del último dato que se publicó hace unos días del consumo, que según la información que se publicó cayó de una manera importante en octubre, pero yo creo que es un factor puramente temporal, posiblemente esté reflejando que los consumidores esperaron al noviembre para obtener las ofertas del Buen Fin y entonces el consumo que hubiesen llevado a cabo en octubre lo habrán ejercido más bien en noviembre, pero el consumo viene muy bien. Realmente no se ha visto una desaceleración muy importante en la evolución del gasto de los consumidores. En contraste con ello, la inversión ha estado estancada desde hace ya más de 3 años. Y de hecho, en los últimos datos hemos visto caídas importantes en algunos de sus componentes, como es la producción de maquinaria y equipo de origen nacional, así como la construcción. La construcción, de hecho,
los datos más recientes sugieren que en noviembre habrá caído de una manera importante, y esto en parte reflejando pues la incertidumbre que hay respecto a las perspectivas de la economía hacia adelante. Las exportaciones, como ya dije, también están asociadas al ciclo global del crecimiento del comercio, que ha estado afectado por las condiciones de mayor proteccionismo a nivel global. Aun cuando esto me desvía un poco de la visión macroeconómica, creo que es un resultado, es un ejercicio interesante para ustedes que hemos realizado en el Banco de México. Lo que hicimos de una manera muy breve es ver a nivel nacional, utilizar las fotos satelitales que toma la NASA respecto a la emisión de luz en diferentes puntos de la Tierra. Y entonces, si pensamos y hay evidencia empírica de que la emisión de luz está asociada con la actividad económica de cada punto en la Tierra, entonces si nos enfocamos en la emisión de luz en los centros turísticos de playa del país, podemos extraer a partir de esa información cuánto ha crecido la actividad turística en dichos centros. Y aquí, pues de hecho, pueden ver cómo ha venido aumentando la emisión de luz en diferentes centros turísticos de playa. Por ejemplo, vean la comparación entre 1993 y el último dato disponible en la emisión de luz en la zona de Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, en Cancún, en Los Cabos, La Paz. El aumento en la emisión de luz está correlacionado con el aumento en la actividad de estos puntos, y como estos puntos son específicamente destinados a la actividad turística, podemos a partir de esta información extraer el comportamiento del PIB turístico en particular del país. Y entonces, en ese sentido, vean Acapulco, por ejemplo, ha crecido, pero no tanto. Hay algunos que han crecido más que otros. De hecho, el mensaje fundamental del ejercicio que hicimos fue tratar de ver qué tan correlacionado está la rapidez con la que crece la actividad turística en cada centro de playa con algunas características, en particular con la conectividad internacional medida a través de la participación de pasajeros internacionales por cada uno de los centros turísticos que analizamos, así como con la percepción de inseguridad medida con los homicidios por cada 100,000 habitantes en la zona turística. Y vemos resultados muy interesantes. Hay una correlación robusta y positiva entre la conectividad internacional y el desempeño de estos centros de playa, así como una correlación negativa muy importante con la percepción de inseguridad. Esto pone de manifiesto en un sector muy importante para la economía la importancia de la apertura y la importancia de la seguridad para tener un desempeño más favorable. Aquí estoy hablando de apertura en términos de conectividad turística, pero yo creo que el mismo tipo de argumentos pueden extrapolarse a otros sectores del país. Bueno, pasando muy brevemente a nuestras expectativas, para el cierre del año pasado, que todavía no se ha publicado, estimamos que el crecimiento del PIB habrá sido de entre 2 y 2,4%. Obviamente, con los datos más recientes del último trimestre, podríamos estar pensando que estemos más cerca del límite inferior del intervalo. Para este año esperamos un crecimiento de entre 1,7 y 2,7%. Y para el próximo un crecimiento de entre 2 y 3%. Ahora bien, hemos sido muy enfáticos de que hay un balance de riesgos a la baja en estas expectativas. Hay muchos elementos que podrían influir negativamente en el desempeño de la economía, tanto de carácter global, como son las condiciones de financiamiento externo, las consecuencias que podría tener una desaceleración más marcada a nivel global, o incluso los efectos que podría tener una política proteccionista más intensa como la que recientemente se ha venido observando, así como elementos de carácter interno, en particular, como ya lo dijo Delia, el cambio de gobierno podría conducir a cierta desaceleración como consecuencia de lo que se ha observado en el pasado, así como que sigue existiendo incertidumbre acerca de muchos elementos importantes de la política pública que estará llevando a cabo la administración que recientemente tomó el gobierno federal. Pasando a la inflación, muy brevemente, como saben, después del alto
aumento en los precios en 2017, que estuvo influido de una manera muy importante por el incremento en los precios de la gasolina y el gas LP en ese año. Durante los primeros meses de 2018, la inflación venía disminuyendo, y venía disminuyendo de hecho al ritmo que el Banco de México esperaba. Si ponemos en comparación lo observado con lo que estábamos pronosticando en ese momento. No obstante, a partir de junio empezamos a tener algunos problemas. En particular, pueden ver ahí que a partir de junio hubo un aumento temporal, pero importante, nuevamente en los precios de los energéticos, lo cual condujo a un aumento en la inflación no subyacente. Y también empezamos a ver que la inflación subyacente, que es una medida más pura de los efectos de la política monetaria sobre los precios, dejó de disminuir, se estancó en un nivel por encima de la meta del banco. Eso es lo que de cierta manera condujo, así como más recientemente también cierta preocupación acerca del comportamiento de los precios en una perspectiva de mediano plazo que se ha visto reflejado en las expectativas de inflación, lo que condujo a que el Banco de México incrementara todavía más su tasa de referencia en sus últimas decisiones. Como lo pueden ver aquí, como ya Delia lo mencionó, actualmente estamos en un 8.25 en nuestra tasa de política monetaria. Esto respondiendo a esta resistencia de la inflación subyacente a no disminuir, ante los riesgos de la inflación, tanto en la fase cíclica de la economía como riesgos de mayor plazo. O sea, sí consideramos que sigue habiendo incertidumbre acerca de qué tanto podrían haber políticas hacia adelante por parte de la administración actual que pudiesen darle cierto sesgo inflacionario a la macroeconomía del país, y por lo tanto eso pues sí condujo en el último informe trimestral que presentamos a reconocer que hay un retraso en el ritmo de convergencia de la inflación, y en particular hay un retraso en el ritmo de convergencia de la inflación subyacente hacia el 3%. No obstante lo anterior, dadas las acciones de política monetaria que hemos tomado, seguimos esperando que hacia la primera mitad de 2020 estemos alrededor de la meta de 3% del Banco de México. Entonces, finalmente, nada más me gustaría enfatizar algunos elementos más generales de la economía. En términos de la postura macroeconómica, yo creo que las cosas van bien. El Banco de México sigue y seguirá abocado a tomar sus decisiones de política monetaria de tal manera que se logre el cumplimiento de su mandato, y la postura fiscal, si nos basamos en lo que recientemente se publicó en términos del presupuesto y el paquete económico para 2019, pues se ve que va a contribuir favorablemente al equilibrio macroeconómico. No obstante, más allá de la fortaleza macroeconómica del país, pues se requiere para crecer muchos otros elementos, en particular corregir los problemas estructurales e institucionales que siguen estando presentes y que desincentivan la inversión y obstaculizan el crecimiento de la productividad, así como también adoptarse políticas adecuadas en ámbitos que podrían considerarse distintos al económico, tales como son el combate a la inseguridad, la corrupción, el respeto a los derechos de propiedad y finalmente dar un ambiente de certidumbre para la inversión. Yo creo que esos son los principales retos que actualmente se tienen para poder realmente lograr un crecimiento sostenido más elevado de la economía. Doctor, muchas gracias. Yo rescato aquí de las dos primeras presentaciones en general, pues vemos económicamente que el país va bien, con sus dilemas, con sus retos, ¿no?, ante un escenario de cambio de gobierno. Y otro elemento importante de esta presentación, pues el cálculo que el Banco de México hace a partir del efecto, digamos, de estas tomas que genera infraestructura, y que si lo cruzamos con el mismo dato de que crece el sector servicios, pues en el caso del turismo se perciben buenas noticias. Alicia Salgado, especialista económica y conductora de la tercera emisión. Hola, me da muchísimo gusto participar en esta mesa. El año pasado lo hice en calidad de moderadora. Gracias, Jaime, y hoy como ponente, aunque les decía que tuve muy poquito tiempo para hacer una presentación, pero a veces no necesariamente se requiere. Conociendo muy bien cómo hacen sus proyecciones económicas tanto Delia como Daniel, creo que me toca fijarme en la coyuntura.
y la coyuntura tiene mucho menos de posibilidades de proyección, porque no la mayor parte de los datos sobre los cuales podemos los economistas realizar una proyección se producen con certidumbre, digamos, con 2 meses atrás. Se puede proyectar los mismos, pero son diferentes. Y a partir de junio teníamos una expectativa de ver cómo venía la nueva administración. Sin embargo, muchos de la información, de los discursos, de los programas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador a lo largo de la campaña y anticipadamente, pues te dan cuenta de que está cumpliendo cabalmente con su compromiso de que esto iba a ser una transformación, no un simple cambio de gobierno. Solo que la transformación tiene y conlleva incertidumbre y que todos nos adaptemos a una nueva circunstancia. A veces no podemos explicar de manera simple lo que está ocurriendo, ni siquiera las decisiones que están tomando. Desde el año pasado, a finales de… aquí está. Desde finales del año pasado, cuando Banco de México dio a conocer las proyecciones de los economistas, ¿no? Correspondían al cierre del mes de noviembre, ya veíamos una expectativa de menor crecimiento económico. La mayoría está situado el promedio de crecimiento para este año en entre 1.8 y 2.1%. Es muy estrecha el margen, es muy pequeño. Normalmente tienen un abanico de un punto porcentual y hoy ese punto se ha estrechado. Y curiosamente, de hacer un sondeo ayer por teléfono con mis amigos, ¿no? Veíamos que el efecto que están considerando del impacto económico del desequilibrio en la distribución de combustibles y también de la producción de combustibles, hay que decirlo, genera una gran incertidumbre de cómo puede venir ese impacto y cómo puede recogerse. Tienen 2 condiciones extraordinarias. Una, que la economía normalmente tiene un ciclo bajo en enero. La cuesta de enero es cuesta, así la conocemos coloquialmente. Entonces la actividad económica normalmente se reduce porque tienes una época de planeación y una época de definiciones. Sin embargo, esta precisa coyuntura, movió cosas importantes, sobre todo en el sector turismo, y me voy a referir a esto. Uno, se dio a conocer la eliminación del Consejo de Promoción Turística de México. Se había mencionado, pero no que se desaparecía. Y eso implica 6,000 millones de dólares menos, 6,000 millones de pesos menos para promoción. Promoción turística y turismo de captación van de la mano. En 1994 encuentras el pico más importante en el que se expresa en números. México en ese año alcanzó el 6º lugar en el mundo como receptor de turistas y el 8º lugar como captador de divisas turísticas. Vino la crisis económica, el turismo dejó de ser una prioridad, dejamos de promover el turismo en el exterior y empezó un ciclo de caída, que se fue expresando en esa tabla internacional, ¿no? La tabla te manda a ver que para el año de 2009, claro, es el año de la influenza, todo es justificable con un hecho político, ¿no? Hicieron un shutdown de la economía de una semana. Hoy no tenemos un shutdown de la economía de una semana, pero sí tenemos un shutdown del transporte casi de 3 semanas en la zona más activa del país. Y el transporte representa el 24% del turismo. Eso sí tiene un efecto. Y también la actividad hotelera representa aproximadamente el 32% de la actividad turística. Y pues la cancelación de cuartos de hotel, sobre todo en las zonas centro, de lo que le llaman turismo de internación, esto es el turista que llega, está en un centro playero, pero le encanta irse y venir a la Ciudad de México y se va a Guanajuato, a Querétaro, no sé, esta zona,
pues tuvo muchísimas cancelaciones. Hoy no podemos saber exactamente el impacto hoy en día de cuánto es, salvo aquello que dicen las cámaras de recogerlo de sus propios entrevistados, lo que nos puede dar cuenta del impacto económico temporal. Hasta ayer la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo estima que en ese sector el impacto es de 7,000 millones de pesos en lo que va de enero a la fecha. Y la Cámara de la Industria, la Cámara Nacional de Industriales, la Confederación Nacional de Industriales, no ha querido hacer una estimación por sector, pero sí en ramas que están muy afectadas, como la automotriz, por ejemplo. Nos decía Daniel Chiquiar que la industria manufacturera tiene un impacto importante porque ha estado estancada, y una parte de lo que muestra el estancamiento en el último año y medio es la incertidumbre relacionada con el Tratado de Libre Comercio, y evidentemente se reflejó en una de las actividades más dinámicas que traía la economía mexicana, que es la industria de las manufacturas y también de las autopartes, todo esto relacionado con la industria automotriz. Cuando a la industria automotriz le cierras la gasolina, no es que no muevan los automóviles de nosotros o los de pasajes, no, es que ellos no pueden producir porque son grandes consumidores de combustibles y se abastecen específicamente de los centros de distribución, de gasolina premium, de gasolina magna, y también los fabricantes de automóviles y motocicletas lo hacen. ¿Por qué? Pues porque tienen que ir probando en todo el capítulo de producción, le van metiendo gotitas de gasolina, y no solamente gotitas, sino litrotes, litritos, litrazos. Entonces son verdaderamente consumidores tan industriales que toda la industria automotriz en su conjunto es el segundo consumidor nacional después de la Comisión Federal de Electricidad, perdón, el tercero, después de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. Estos son los tres grandes consumidores de electricidad. Después le sigue el sector comercio. Vamos entonces al sector turismo. ¿Cuáles son las perspectivas que vemos en estas condiciones? Tiene un choque importante de promoción. Tenemos que aprender en esta cuarta transformación, y lo oímos hace un rato, a ver cómo el sector privado, con actores de gobierno, hace maravillas para promover. Pero generalmente la promoción se la dejan a los grandes hoteles. En nuestro país tenemos 850,000 hoteles, 850,000 cuartos, 23,300 hoteles. Pero de gran turismo, no, tenemos 2,300 y tenemos 4 aerolíneas. Y de esas, una es la que más promueve. Las otras 3 tienen promoción relativamente baja de turismo, de promoción en centros turísticos o en destinos de origen del turismo, que gasta más, ¿no? Nuestras aerolíneas de bajo costo pues no están volando ni a Madrid, ni a bueno, tenemos a Aeroméxico, que tiene 4 destinos internacionales hacia Europa, 3 destinos internacionales hacia Asia, y tenemos 7 destinos internacionales hacia América Latina y 3 al Caribe. Con este escenario dices, bueno, ¿y quién va a promover? ¿Va a promover Interjet, Viva Aerobús, etcétera? No, evidentemente no. Pero también estamos viendo una sobreoferta de asientos en la industria aérea que está generando distorsiones importantes. Una de las aerolíneas tuvo que capitalizar pérdidas por 1,100 millones de pesos el año pasado. Este año ya está capitalizando otras 200. Una más solicitó un crédito al sector público, le dieron un crédito de Bancomext. Esto solamente cuando la crisis de Mexicana. Me reservo los nombres, ¿no? Porque mejor los invito a que nos escuchen en el radio y me lean en la columna para que ahí se enteren. Pero al final de cuentas ves que también en la industria aérea están teniendo problemas, como para que, o sea, al ver su margen tan estrecho, han tenido presiones importantes en materia de combustibles todo el año. La turbocina fue un defecto, el otro ha sido el tipo de cambio, la volatilidad. Tenemos un crecimiento cero punta a punta, pero estos compran por día la turbocina y todo por día se pagan los servicios. Y también pasa lo mismo con los hoteleros.
una gran cantidad importante de los costos que asumen son costos internacionales. Consecuencia, con márgenes tan estrechos como los que hemos estado observando en los 2 últimos años, para las empresas del sector turístico, destinar o constituir un fondo de promoción de 6,000 millones de pesos me parece muy difícil. Y más aún me parece una política que ha generado una gran equivocación, yo misma lo considero, porque cuando México presentó la posibilidad de destinar o de cobrar un impuesto a los turistas que llegaban a México para fortalecer la infraestructura y también la capacidad de recepción del turista, la Organización Mundial de Turismo lo llevó al Pleno. Esto ocurrió en el 2010. Y solo 3 países cobran un impuesto similar: México, Egipto y recientemente Cuba, ¿no? Y además no solamente le cobramos al turista que viene muchísimo, sino también le hemos subido mucho la TUA, ¿no? El TUA del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es el principal receptor de turistas, y el TUA de Cancún, son los TUAs más altos, bueno, con excepción del de Tuxtla, que es algo fuera de lo común. Pero nos acaban de subir otra vez el 4% y ni nos dimos cuenta, en el boleto de avión, cobrado y en directo. Entonces dices, ¿a qué se destina esa cantidad de recursos que se cobran del derecho de no residente y también del derecho turístico o del TUA? Se deberían dedicar a fortalecer la infraestructura aérea, se deberían dedicar a fortalecer la infraestructura turística y a promover el turismo. Esto no está presente. Entonces, en la cuarta transformación va a ser verdaderamente difícil para el propio sector eslabonar un efectivo programa de promoción turística, tanto interna como externa, porque el Vamos Todos por México en un 80% lo financiaba el CPTM. Las ferias y turismos regionales también. En consecuencia, el cambio es voltear a ver al sector privado dentro del sector privado. Y bueno, eso es verdaderamente transformador en esta coyuntura. Yo con eso me quedo. Gracias, Alicia. Creo que Alicia toca un tema central, ¿no? Que tiene que ver pues con la importancia de las decisiones gubernamentales y la afectación que tienen en los sectores. Ahorita nos acaba de dar un par de ejemplos brevemente con el combustible, ¿no? Simplemente no se menciona o no se menciona con profundidad los impactos que tienen ciertas decisiones gubernamentales en los sectores. Un sector como el turismo, que representa pues, prácticamente el 8.8 en el 2017, la cifra creo que se reducirá un poco más este año, requiere pues, de medidas y de estrategias muy firmes. El debate ha sido muy claro toda esta mañana respecto al tema de la promoción, ¿no? Que ha cambiado el sistema, el esquema de promoción con el nuevo gobierno y estas facultades han sido transferidas pues, a las embajadas y consulados y se ha eliminado pues, tanto el Consejo de Promoción Turística como ProMéxico, ¿no? Que finalmente uno y otro enlazado y organizado pues era tanto la inversión como la promoción de México país. Yo les quiero hacer una pregunta pues para el sector, ¿no? Como escuchábamos en la mañana al secretario de Turismo hablar de la prioridad que es pues, el Tren Maya, ¿no? Que desarrollará una zona del país, hablaba él del abandono de las comunidades donde hay turismo, ¿no? Que esa es una de sus estrategias centrales, digamos, dar mejor calidad de vida a los ciudadanos que habitan en las zonas de turismo. No puede, él decía algo similar a esto, no puede convivir pobreza con riqueza, digamos, con turismo, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes el sector turismo hacia el 2019 y en este nuevo encadenamiento, económicamente me refiero, ¿no? Con su especialidad, cómo ven la perspectiva turística y económica del país? En esta, pongo esto como con el antecedente que ustedes mismos mencionan, las decisiones gubernamentales pueden afectar la economía, por tanto la economía puede afectar pues, los diversos sectores de la economía del país, ¿no? ¿Cómo lo ven? Se los dejo abierto. Ay. La coyuntura, ¿no? No, la verdad es que si yo ahorita pudiera
pedirte, y lo hago con toda sinceridad, el análisis desde el punto de vista de economías regionales. Creo que sí es un elemento importante el que vamos a tener en el incremento de consumo y que puede repercutir de manera sostenida una serie de acciones que tienen planteados en esta cuarta transformación, entre ellos, por ejemplo, el de jóvenes, estudiantes, el programa de adultos mayores. Simplemente ese subsidio se transforma en consumo, y si el consumo se da en zonas marginadas, pues evidentemente habría una mejor condición, digamos, de crecimiento de esas zonas. Sí, pero, por ejemplo, en participación del Producto Interno Bruto turístico, si me voy al efecto de artesanías, pues no representa nada, ¿no? De hecho, decreció el año pasado, según los datos del INEGI, menos 4.4%. En consecuencia, creo que se tendría que replantear muy bien cualquier estrategia que tenga que ver con el desarrollo de áreas turísticas ecológicas o turísticas indígenas como un producto integrado y bastante vendible. No nada más como producto de la venta de artesanías, por ejemplo. Ese sería uno de mis comentarios, pero creo que regionalmente tendría mayor impacto, ¿no? Bueno, desafortunadamente es muy pronto para dar una perspectiva así numérica o cuantitativa acerca de qué podría esperarse para la evolución del sector turístico en este año. Pues obviamente nosotros estamos más enfocados en la macroeconomía, pero no tenemos la capacidad de hacer un análisis sectorial tan fino como para hacer un pronóstico a nivel sectorial. Pero lo que te diría es, yo creo que hay factores globales, factores macroeconómicos nacionales y factores idiosincráticos del sector que influyen. Globales, pues el crecimiento de la actividad y de la demanda a nivel global, pues eso pues parece que no tiene muy buena perspectiva, se está desacelerando, se espera una desaceleración de la actividad global y por lo tanto eso podría reducir la demanda por viajeros, por turismo receptivo, ¿no? Pero eso puede verse contrarrestado parcialmente por la competitividad del tipo de cambio actual. El tipo de cambio real finalmente se ha depreciado respecto a lo que teníamos anteriormente y eso hace más atractivo relativamente a otros centros turísticos del mundo el venir a México. Ahora, nuevamente eso también en el ámbito nacional también influye, dado el turismo doméstico. En ese sentido, pues también el hecho de que se espera un crecimiento moderado este año, pues podría limitar ligeramente el crecimiento de la demanda por servicios turísticos. Pero esto es lo macro, lo global y lo macro. Yo creo que lo más importante enfatizar es lo micro o lo específicamente sectorial, y ahí yo creo que los elementos más importantes que influyen en el desempeño del sector turístico en México y que pueden influir bien o mal dependiendo de las políticas que se tomen, y en ese sentido yo no puedo hacer ni tú ni nadie, ¿no? una aseveración a priori, es precisamente en parte los elementos que enfaticé, el combate a la inseguridad, en particular en la medida en que mejore el nivel de vida de las poblaciones en centros turísticos, la población nacional en centros turísticos puede disminuir el crimen y entonces eso puede mejorar la perspectiva de seguridad en estos centros. Y la conectividad, ¿no? ¿Perdón? Y la conectividad, como se veía en el... es lo que iba, también la conectividad, infraestructura que sea atractiva del turismo y pues pues básicamente yo creo que enfatizaría esos dos elementos como clave que debe de abordarse, además de esfuerzos de promoción, que esos deben de estar siempre, ¿no? O sea, la gente no va a ir a un lugar que no sabe que existe, entonces es importante la promoción, pero yo creo que lo que más ha influido en relativamente más corto plazo en la evolución del sector turístico es la percepción de inseguridad y la conectividad. ¿Y el esfuerzo de promoción tendría que ser privado? Aquí es la gran pregunta, ¿no? Porque en los estados, en los países, yo me ha tocado
porque NRM me ha mandado no sé a cuántas ferias turísticas, ahora creo que es la primera vez que no voy a ir a Fitur, porque además tenía mucha gripe y las posibilidades de contagiar eran muy altas, pero he tenido la oportunidad de conocer y la verdad no hay estado avanzado, mediano, vamos, Tailandia, Bora Bora, Myanmar, destinan como estados una cantidad importante de promoción turística y no la ligan a la representación diplomática, porque pues, los diplomáticos saben representar al Estado y los profesionales saben hacer estrategias de mercadotecnia para acercar a comunidades y consumidores internacionales hacia los centros de consumo en México. Digo, eso es un choque espantoso. ¿Algún comentario? Creo que estamos de acuerdo, ¿verdad? Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí. De hecho, en el análisis sectorial que hacemos nosotros, bueno, en Banorte está dividido en regiones. Las regiones con vocación turística, digamos, por ejemplo, la región peninsular, pues tiene un desempeño bajo, pero porque tenemos ahí metidos a Tabasco y a Campeche, que tienen una contracción del PIB importante, pero tienes a Quintana Roo y a Yucatán creciendo más por arriba del promedio nacional. Ese es uno de los temas que hay en el país, ¿no? Tenemos unas regiones creciendo como si fueran asiáticos, ¿no? A 5 o 6%, y otras regiones pues decreciendo y de gran pobreza. Sí es cierto que el consumo esperamos que va a ser uno de los principales motores de la economía, pero no tenemos que olvidar que esto viene a raíz de transferencias que no necesariamente se van a traducir en mayor productividad o en mayores niveles de inversión, ¿no? Tenemos, si la confianza del consumidor está en máximos históricos, el dato de diciembre pues sorprendió, pero si tú ves la confianza de negocios, ahí así es cuando estás más cauteloso, y coincide perfectamente con lo que veíamos de indicadores tanto de consumo como de inversión fija bruta, ¿no? Entonces, yo creo que en general las estrategias tienen que empezar a ser de crecimiento sostenido, no nada más en el sector turístico, sino en general, atendiendo pues desde luego las necesidades de corto plazo, pero tratando también de sentar las bases para el crecimiento hacia el mediano y largo plazo. Pues entiendo que estamos sobre el tiempo. Yo les agradezco mucho su participación a nombre de la universidad, obviamente, de NRM Comunicaciones. Esta rica mesa, además, con grandes datos. Esperemos vernos aquí en un año y poder hablar de un sector que creció, que resolvió sus diferendos, digamos, porque hay un diferendo hoy respecto a la promoción, y que nos encontremos cuidando este sector tan importante que representa tanto para el país, y donde hoy en el mundo hay una fuerte competencia en el mercado, y donde México ya tiene un papel y un lugar, y esperemos que esto, y nos corresponde a todos evidentemente, no se pierda ese lugar tan importante que hemos construido como país receptor de turismo. Muchas gracias a todos. Gracias. Agradecemos la participación de nuestros panelistas. Los alumnos de la Sociedad de Alumnos hacen entrega de un reconocimiento y un obsequio de Mundo Cuervo. Muchas gracias por su participación.